No te mueras con la música aún en tu interior. Estas son las palabras del doctor Wayne Dyer y este será el tema que trataremos con nuestro invitado de hoy, Guillermo Amor. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Liana. Un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. Guillermo es conferenciante, coach y codirector de Cuestiona junto con Borja Vilaseca. Guillermo, cuéntanos tu camino, cómo fue tu camino de encontrar tu música y de llegar a expresarla. Muchas gracias. Mira, la verdad es que siempre digo lo mismo. Yo era una persona antes de un gran cambio que viví en mi vida y después otra completamente, ¿no? Pero ya veremos un poquito más de esto porque fíjate que en mi proceso, cada uno vive su proceso de manera diferente, ¿no? Pero en el mío concretamente fue a través de un ataque de ansiedad. Fue mi despertar, mi momento crash en el que, mi vida cambió para siempre. Y fue a través de un ataque de ansiedad provocado por el café. Oh, curioso. Por 2,5 litros de café, ni más ni menos. ¡Wow! Eso es mucho. Sí, en la universidad. Yo estudié medicina veterinaria, en su momento en Madrid. Y fue un momento... cambio. Sí, la verdad es que fue un cambio importante. Pero bueno, estaban relacionados los dos mundos, ahora te explicaré por qué. Porque la veterinaria que yo estudié era más holística. Aunque estudié la carrera en Madrid, en una facultad de veterinaria, siempre se me dio bien y me gustaron las terapias alternativas. Y en este caso, mi padre también me ayudó mucho en este camino. Y fue ahí cuando tuve mi despertar a través de un ataque de ansiedad. Tomé, literal, 2,5 litros de café durante todo el día, prácticamente sin comer, para aguantar para los exámenes. Y fue ahí cuando mi corazón dijo basta. O sea, me metió un pelotazo muy fuerte que de verdad me provocó lo que es una experiencia cercana a la muerte. Y pude verme desde el otro plano. O sea, energéticamente es como si Guillermo Amor, la persona que yo hasta ese momento me identificaba con ella, dejara de existir. Y me encontré en un plano totalmente diferente, en el que era algo que yo no puedo definir con palabras, pero era una energía, una conciencia, una visualización, era algo que se iba mucho más allá de las palabras y de lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Entonces en ese momento me di cuenta de que yo era una persona muy diferente, yo era algo muy diferente de lo que yo me creía, ¿no? Me di cuenta de que no era ni lo que pensaba, ni lo que sentía, sino que era algo mucho más allá de eso. Entonces esa perspectiva, ese clic, que fue realmente una experiencia, que duró toda la noche, fue de verdad, un vergel de energía, como si entrara en un vórtice. Me acuerdo que llegó por la mañana y yo cada poco... no fue un ataque de ansiedad fuerte y ya está, sino que se iba cada poco reproduciendo, Vale. ¿no? Entonces, en ese instante, llegó la mañana y entró un rayito de luz por la ventana, me acuerdo, que me dio directamente a mí y en ese momento, después de pasar la noche muy mal, me fundí otra vez con esa energía, pero ya disolución total, ¿sabes? Ya no había nada, no había pensador, no había observador, no había observado y fue ahí cuando me di cuenta de que realmente... somos mucho más de lo que nos dice nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, en ese instante me dije, ¿quién soy yo? Me hice una pregunta, ¿no? Yo siempre digo que el despertar, y te saco a mí primero de mis colaboradores de hoy, es como este despertador, que fíjate que cuando tú lo conectas hace un ruido infernal. Sí. Sí. ¿No? Entonces pasas por una especie de lo que llaman todos, ¿no? Una noche oscura del alma. Un momento difícil, complicado, que cada uno vive el suyo, como te digo, pero que en mi caso fue y fue gracias al café. Yo le debo mucho al café, ahora lo puedo tomar descafeinado nada más, porque mi cuerpo se acuerda. ¿No tomas ningún café? No, muy poco, Descafeinado. te lo digo a mi señora que está por aquí, que ahora tomo descafeinado, me tomaba uno antes de venir, pero café no, porque mi cuerpo se acuerda aún en ese momento, ¿no? Y me lo recuerda de esa forma. Pero sí sé que a partir de ahí hubo un punto de inflexión y me hice la gran pregunta, ¿no? Que es ¿quién soy yo? Entonces empezó mi camino a partir de ahí. ¿Y qué descubriste en ese caminar? ¿Quién eres, Guillermo? Muchas gracias. Bueno, primero tuve que darme cuenta quién no soy, que eso es un trabajazo. Fíjate que cuando... y muy difícil y doloroso quizás, ¿no? A veces. Muy difícil. Por eso te digo la analogía esta del despertador, porque es cañero, ¿no? Al principio te das cuenta de que no eres quien eres o quien creías que eres, ¿no? Entonces eso significa dejar atrás un montón de creencias, un montón de pensamientos limitantes con el que has sido condicionado, ¿no? A lo largo del tiempo. Y al final es realmente un shock muy fuerte, porque claro, empiezas a experimentar la vida desde el interior, no desde el exterior, las cosas que puedes conseguir, sino las cosas que puedes alcanzar interiormente, ¿no? Entonces, esa gran pregunta y las preguntas, ¿no? En ese momento empezaron a
a definir realmente mi estilo de vida, ¿no? Entonces yo me identificaba mucho más con las preguntas que con las respuestas, porque las respuestas van cambiando todo el rato. Sin embargo, la pregunta se mantiene, ¿no? Hoy en día me pregunto quién soy y la respuesta sigue cambiando diariamente, ¿no? Porque fíjate que me voy descubriendo cada vez más, ¿no? Y en ese proceso del despertar, porque no es solo en ese momento, el despertar es algo continuo. Entonces yo siempre digo que soy enamorado de las preguntas y que las preguntas son como llaves. Fíjate, esta es una llave que me regaló mi maestra, que es una bruja gallego-asturiana, que está de por las allí. meigas, ¿no? Las meigas, totalmente. Fijaos qué pedazo de llave me regaló. Y ella siempre decía, ¿no? También que las llaves son como preguntas. Las preguntas son como llaves que te abren, ¿no? A nuevas posibilidades en tu interior. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a darle la verdaderamente importancia que tienen hacia mí, ¿no? Que nada me define sino las preguntas. Y a partir de ahí dije, vale, pues voy a empezar a ayudar a otros, ¿no? Entonces pasó un año y ya empecé a dar conferencias, ya empecé a dar charlas, empecé a hacer grupos de meditación en la misma universidad. Muy rápido, en un año. Fue, la verdad, un shock muy fuerte, porque hay gente que el despertar lo vive como más paulatino o poco a poco, pero en mi caso fue un pelotazo duro. ¿Y cómo venciste esos miedos? Porque esos pensamientos, ¿no? Que aparecen, no estoy lo suficientemente preparado, todavía me tengo que formar. ¿Qué se en hace mi caso, con eso? Liana, no aparecían esos pensamientos. Algo en mi interior me decía, comparte. Wow. Y nunca dejé de hacerlo. Fíjate que al año siguiente ya empecé a dar conferencias. Al principio, evidentemente, pues la primera vez, ¿no? Un poco como decías, ¿no? Te pasaba un poco ahora que estabas nervioso, la primera conferencia, siempre lo digo, preparé un PowerPoint de 300 diapositivas para media hora de conferencia. ¿Te dio tiempo? Para media hora. Entonces, claro, me puse súper nervioso antes de entrar, ¿no? Claro. Pero sí que cuando llevaba 10 minutos de conferencia, de curso, me di cuenta de que yo no había nacido para eso, de que se me daba bien, de que conectaba con la gente, de que la gente salió encantada después, y dije, no, este es mi camino de vida. Entonces, aunque paralelamente terminé la carrera de veterinaria y me dediqué durante unos cuantos años, sí que llegó un momento en el que tuve mi punto de inflexión, ¿no? Y dije, no, yo quiero dedicarme al 100% a esto, acompañar a las personas, y lo iba haciendo paralelamente a la veterinaria, los fines de semana y tal, hasta el momento que dije, no, tengo que dedicarme al 100%. Entonces me vine aquí a Barcelona a hacer el máster de desarrollo personal con Borja, y ahora, pues bueno, me dedico al 100% a no solo dirigir el máster con él, sino también a acompañar personas a nivel de coaching, desarrollo personal. ¿Y cómo es ese acompañamiento que tú haces? Por ejemplo, viene alguien a ti con cierto objetivo que quiere conseguir, y ¿cómo es ese acompañamiento tuyo? A ver, yo siempre parto de lo más esencial, de lo más elemental. Fíjate que coaching que yo hago lo llamo coaching elemental. Entonces, el coaching elemental para mí se basa en 3 valores, que son, digamos, yo creo que la esencia del ser humano. Esos valores esenciales que tenemos en potencia están muy tapados por todas las creencias, ¿no? Y los condicionamientos del pasado. Pero cuando nosotros hacemos este trabajo de desarrollo personal y de coaching, el acompañamiento, profundizamos, vamos sacando capa a capa como si fuera una cebolla hasta que vamos al núcleo, ¿no? Y el núcleo para mí son esos valores. Y fíjate que yo creo que lo que he descubierto todos estos años acompañando a personas es que hay 3 valores esenciales, ¿no? 3 valores que todos compartimos, que el primero de todos es la libertad. Entonces, realmente no somos libres. O sea, la gran mayoría de nosotros como humanidad aún no somos libres. Creemos que tenemos la libertad de pensamiento, pero ni siquiera tenemos eso. Estamos muy condicionados. Entonces, por eso, sobre todo, el 90% de lo que hago es trabajar con la sombra, que es la parte más oscura de nosotros mismos, ¿no? Y lo hacemos pues liberando creencias, entrando en procesos mentales y emocionales potentes. Y después conectamos con el segundo de los valores, que es el amor incondicional. Es esa sensación que queda cuando sacas todas las capas y vas hacia tu núcleo, ¿no? Entonces, desde ahí te empoderas, o sea, coges poder. Empiezas a reconocer quién eres de verdad, ¿no? Y tu vida empieza a cambiar porque el foco de atención deja de estar fuera, dejas de victimizarte, de echar la culpa a los demás y a la sociedad y a los políticos de turno, y dices, venga, ¿qué puedo hacer para realmente ser el cambio que quiero ver en el mundo? Pues conectas con ese amor propio, dices que no a muchas cosas, porque eso es un proceso también de decir que no a muchas cosas, y empiezas a decirle que sí a las cosas que realmente amas, ¿no? Entonces yo tuve que decir que no en un momento dado a la veterinaria, ¿no? Pudiendo haber tenido la vida fácil porque mi padre era veterinario, tenía una clínica ya montada, podía haber vivido una vida perfectamente muy bien, así. Pero decidí dar un salto, verdaderamente, porque fue un salto al vacío, porque algo en mi interior me decía, tienes que compartir. Y eso es un poquito el tercer objeto que traigo hoy, que viene conmigo siempre, que es una brújula, fijaros, es una brújula. Y eso tiene que ver con el sentir.
Entonces, cada vez que tomo una decisión en mi vida, cuando hay un salto al vacío, siempre me pregunto a esta brújula, ¿qué siente mi corazón? ¿Qué es lo que de verdad quiero hacer con mi vida en este momento? Y fácilmente trato de acallar la mente y conectarme desde ahí. Y fíjate que desde que hago eso en mi vida, las cosas nunca dejan de ir bien, ¿no? Siempre, aunque haya retos, aunque haya situaciones que te confrontan, siempre sientes que vas por un camino mucho más consciente y mucho más alineado con lo que tú eres. Qué acompañamiento tan bello el que ofreces, Guillermo. Y gracias. Referente al máster que ofrecéis en cuestión, ¿cuáles son los beneficios de las personas que decidan hacerlo? Pues mira, tiene que ver, estos beneficios tienen mucho que ver con los valores que te comentaba. Sí. Y fíjate que me faltó uno por decirte, que es el valor de la creatividad. Una vez que has conectado con ese amor y sabes un poco ya dónde está tu brújula, luego el ser humano viene a crear. Viene a hacer realidad esos sueños, esos ideales. ¿Somos ¿todos? Creadores. Yo creo que sí, que todos. Todas las personas tenemos esa música especial en nuestro interior. Yo creo que todos tenemos eso, Liana. Realmente creo que cuando conectamos con lo que somos, esa música empieza a sonar porque está distorsionada por un montón de ruido mental. Entonces, cuando conectamos con eso y dejamos que eso sea la guía de nuestra vida, esa brújula, ¿no? Empezamos a crear, pero a crear no desde el querer conseguir algo a nivel mental o querer montar tal proyecto. No. ¿Qué nace de mí hacer? Y lo hago. Y muchas veces eso pues ocurre de manera gratuita al principio, porque dices, me entrego, y generalmente cuando entregas incondicionalmente y desde ahí, la vida te suele dar el doble, el triple, es decir, es un poco la esencia de la abundancia, ¿no? de la parte más pura y esencial de nosotros. Me gustó mucho una frase que leí en tu Instagram, que tú decías, si algo no te gusta, quítale todo el poder, tu atención. ¿Tan poderosa es nuestra atención? Mira, hoy no lo traje, pero... Hay otro objeto. Tengo una bola de esas navideñas, ¿sabes? Sí. Que son de cristal y que tienen esas pepitas, ¿no? De color blanco, que son como la nieve. Y yo siempre digo, cuando tú pones atención en algo, haces que florezca de todas las formas posibles, ¿no? Entonces nuestra mente realmente es como un foco, como ahora mismo estos que nos están apuntando, ¿no? Entonces cuando tú pones atención en algo, le pones luz, pones toda tu conciencia, permites que se desarrolle. Eso tiene un montón de matices, porque eso es la bien llamada ley de la atracción, ¿no? Tiene un montón de matices porque tiene, ¿no?, su ciencia detrás de todo, ¿no? Pero en esencia, si tú lo haces desde ese corazón, desde ese ser interior, desde esa brújula, conectada con tus valores, cuando tú pones foco en algo, eso, o sea, cuando es continuado y repetitivo en el tiempo, sin forzar, ¿vale? Eso es muy importante, eso se termina materializando. Y eso es lo que pasó en mi experiencia. Yo empecé a compartir vídeos en internet, en Facebook, que era que ya se utilizaba mucho. Va cambiando esto, ¿no? Sí, y resulta que 2 o 3 se hicieron medio virales y conseguí un poco, eso simplemente se hizo carne, es decir, se materializó un poco el propósito que yo tenía detrás, ¿no? Es decir, aporto valor a las personas, sirvo para acompañarlas y voy a dedicarme a ello, ¿no? Es un poco te reafirma aquello que llevas dentro. Pero no hubiera ocurrido si no me hubiera dado el salto, ¿no? Claro. Y eso a nivel social a veces es muy difícil porque tienes que confrontar con todo tu pasado y cómo las personas te veían antes, ¿no? Entonces yo tuve que dejar atrás pues muchas áreas y muchas partes de mi vida, entre ellas incluso personas, que dejaron de resonar con lo que yo era. Sí, cambia la vibración, ¿no? Y con ello seguramente cambian las personas que nos rodean. Por ejemplo, si nos está viendo alguien desde casa que dice, yo quiero cambiar de vida, yo quiero hacerlo, ¿cuál es el primer paso? Para mí el primer paso, y yo creo que hoy en día, porque todo va cambiando con el tiempo, es atreverse. O sea, es atreverse a empezar a hacer lo que amas. Cada día un poquito más, cada día un poquito más. Es ese sigue tu dicha, ¿no?, que dicen los grandes maestros y maestras, porque aquí hay un mensaje que siempre se repite, ¿no? Es una línea, es decir, haz lo que te amas, haz lo que amas. Si no puedes más de 10 minutos al día, dedícale esos 10 minutos. No pienses en ni monetizar ni hacer algo, empieza entregando. Y cuando entregas valor primero, la vida es cuando empieza a devolvértelo. Es igual que cuando vas a un trabajo, yo siempre digo, no vayas pidiendo, entrega valor, entrega algo que le pueda servir a la persona o al proyecto. Verás cómo es más fácil que te tengan en cuenta. Qué interesante, porque justo hoy veía que compartías una frase de Mantras de Luz que decía, haz las cosas bien, con transparencia y buenas intenciones y todo prosperará. Pues es un poco lo que acabamos de decir, es decir, si tus intenciones son puras, ¿no? Mira, hay una frase que me gusta mucho, que yo la escuché al doctor Carmelo Vizcarra, que es un gran sabio también a nivel de alimentación y de cambio de vida. Decía,
ten siempre en el pensar, busca siempre la verdad. En el sentir, busca siempre la belleza. Y en el hacer, busca siempre la bondad. Me caló muy hondo esta frase y realmente trato de que eso guíe mi vida en la medida de lo posible. Para reflexionar, Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por esta breve entrevista, muy enriquecedora, te lo agradezco muchísimo. No sé si quieres dejar algún último mensaje para esas personas que están esperando, ¿no? Esa inspiración para atreverse a vivir la vida que desean vivir. Pues mira, me viene que ningún pequeño paso es pequeño realmente. Que cada pequeño paso es un gran paso y que si tú te dedicas hoy 5 minutos a algo que realmente te apasiona y te gusta hacer, es el primero de un gran camino. Muchísimas gracias, Guillermo, de verdad. Gracias. A ti, Liana, un placer estar aquí. Gracias.